Entonces, el día de hoy vamos a ver la prueba es una prueba no paramétrica y en este caso vamos a tratar de profundizar en la prueba de la chi cuadrada. Con esta prueba, bueno, estamos prácticamente terminando. Tenemos dos pruebas no paramétricas. En este caso tenemos esta prueba de la chi cuadrada la vamos a poder utilizar para digámoslo así, para dos tipos de grupos o de muestras, ¿no? Habíamos platicado la clase anterior que existen procedimientos estadísticos, los procedimientos que nosotros habíamos revisado anteriormente es lo que le llaman pruebas paramétricas, ¿no? Una prueba paramétrica es justamente poder contrastar una hipótesis, por ejemplo, ya sea una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, con respecto a un parámetro, en este caso, que es justamente un parámetro, una prueba paramétrica, ¿no? De ahí proviene el nombre. En este caso, los tipos de parámetro que nosotros tenemos es ese supuesto. Generalmente hemos hecho el supuesto que los resultados que nosotros obtenemos se pueden distribuir de una forma normal, que es lo que le llaman ese supuesto de normalidad. En ese supuesto de normalidad significa que nosotros tenemos en general un promedio de una muestra con una desviación estándar. Entonces tenemos la muestra que puede tener un promedio de valor con que se dispersan esos valores con una desviación estándar. Podemos también, por ejemplo, tener los coeficientes de un modelo. Por ejemplo, habíamos visto algunos modelos de superficie, algún modelo de regresión lineal. Y tenemos, por ejemplo, los parámetros como lo que sería a lo mejor el coeficiente de correlación o esa R cuadrada. El coeficiente de R cuadrada lo que nos dice es qué tan cercano está, por ejemplo, el modelo de regresión lineal con respecto a nuestros valores experimentales. Si nosotros tenemos una R cuadrada igual a 1, pues lo que nos está diciendo es que el modelo representa prácticamente los valores reales. A medida que se va alejando la R cuadrada con respecto del modelo, la R cuadrada va disminuyendo y tenemos la conclusión sería que los resultados o los valores reales no se acercan mucho con el modelo de regresión lineal. Todos estos análisis que hemos venido desarrollando nos dicen que tiene que tener ese supuesto de normalidad y ese supuesto de homocedasticidad. Si ustedes se acuerdan en los ejemplos o los ejercicios que vimos, por ejemplo, en los diseños factoriales, puede ser 2 a la 2, 2 a la 3, teníamos unas gráficas de residuales. Esas gráficas de residuales justamente en general no deberían de tener una tendencia hacia, por ejemplo, hacia el lado de los positivos o hacia el lado de los negativos, porque en general estas pruebas que nosotros tenemos hacen ese supuesto de homocedasticidad, que significa que tiene una desviación, un promedio de 0 con una desviación estándar. Entonces, bueno, a eso se debe, ¿no? Y bueno, eso es a lo que todos ese tipo de pruebas en donde utilizamos un promedio, donde utilizamos una desviación estándar, donde utilizamos un coeficiente de un modelo, el coeficiente de correlación y algunos otros parámetros, se le llaman pruebas paramétricas, ¿no? Si ustedes se pudieron dar cuenta en esta prueba que hicimos, esta prueba de Krustal, esta prueba H, en general no tenemos
no tenemos, por ejemplo, un promedio, sino que se hace un análisis completamente diferente porque los datos son completamente diferentes y no se podría decir que no describen este, esta relación, ¿no? Este supuesto de normalidad. Como les comento, bueno, en muchas ocasiones este tipo de pruebas, como en donde utilizamos a lo mejor este tipo de parámetros, en general no pudiéramos tener un análisis como un análisis de varianza, un análisis ANOVA, de tal manera que, pues en general yo pudiera decir, ¿sabes qué? Pues no, pues como no puedo hacer una ANOVA, pues esos datos no me sirven. Tienes que darme los datos como yo te los pido. Y bueno, en ese sentido, habría muchos datos que no siguen ese comportamiento y que en algún momento dirían, ¿saben qué? Pues esos datos no sirven, tírenlos a la basura, ¿no? Y bueno, por eso se han desarrollado otro tipo de pruebas, que es justamente las que serían las pruebas no paramétricas. Estas pruebas no paramétricas nos van a dar la posibilidad de poder analizar algunos los datos de una forma en donde nosotros podemos obtener algunas conclusiones para cierto tipo de experimentos o cierto tipo de ensayos, ¿no? Esa es un poco en este caso, la razón de este tipo de pruebas, ¿no? No, digamos así, no tirar los datos, sino que extraer toda la información, la mayor cantidad de información posible de los que ya tenemos, ¿no? Estas pruebas no paramétricas, al igual que las pruebas paramétricas, necesitamos, ahora sí que necesitamos establecer una hipótesis para poder analizar los datos, para poder saber qué conclusiones podemos obtener de los datos que nos van a arrojar esas pruebas, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, propiedades nominales o ordinarias de datos, por ejemplo, en lo que se refiere a lo mejor algún histograma, cómo se comportan los datos, por ejemplo, lo que sería la frecuencia, lo que sería a lo mejor la probabilidad de esos datos. Y también, por ejemplo, no necesariamente todos los datos tienen que seguir una distribución establecida, como por ejemplo tenemos distribuciones como la distribución normal, la distribución, por ejemplo, de Fisher, la distribución a lo mejor de la T-de-Student. Ya tenemos algunas distribuciones establecidas para cierto tipo de poblaciones y a lo mejor si a la hora de analizar los datos, la distribución que nosotros obtenemos no cae en ninguna de las distribuciones existentes, pues a lo mejor pudiéramos decir que hicimos mal la recogida de los datos. Y para eso existe este tipo de pruebas, ¿no? Que tenemos una distribución libre para poblaciones en donde vamos a extraer esos datos. Estas pruebas no paramétricas pueden haber, por ejemplo, diferentes tipos. Podemos tener, por ejemplo, para una sola muestra, en donde se quiere analizar una muestra en particular, en donde tenemos dos muestras, pero estas muestras son de manera independiente. Tenemos varias muestras de manera independiente, en donde tenemos dos muestras que se relacionan una con otra, o tenemos pruebas, en este caso, de varias muestras que se relacionan. Dependiendo de los datos que nosotros tengamos, es la técnica o la prueba que nosotros vamos a utilizar. Para el caso de lo que sería la prueba de una muestra, tenemos, por ejemplo, justamente la prueba de la chi cuadrada, que nos permite justamente poder analizar los datos y poder tener una especie de distribución de tal manera de conocer, por ejemplo, valores como lo que serían las frecuencias, por ejemplo, un análisis, si esa prueba de esos datos que nosotros tenemos, en algún momento dado se puede parecer a alguna distribución que nosotros conocemos, y si encontramos que existe cierto parecido o cierta correlación, pudiéramos analizar esos datos con otra nueva técnica, ¿no? De tal manera que podamos obtener
una información adicional. Entonces tenemos la prueba de la chi cuadrada, la prueba binomial. En este caso es de proporciones y cuantiles, que también es importante, por ejemplo, saber cómo se queda, donde nosotros tuviéramos la mayor cantidad de datos, dependiendo de los datos que nosotros tenemos en los resultados que podemos obtener. Tenemos la prueba de rachas, de aleatoriedad, y tenemos esta prueba, Kolmogorov-Smirnov, que también es otra prueba de datos. Varias de estas pruebas nosotros las tenemos en el Minitab. De hecho, en el Minitab tenemos justamente la prueba de Krustal, la tenemos programada en el Minitab y la podemos utilizar desde el Minitab, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo también importante. Tenemos pruebas, por ejemplo, para dos muestras independientes. Tenemos la U de Mann and Whitney, otra vez la de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos esta prueba de reacciones extremas de Moses y la de rachas también. Tenemos esas pruebas. Tenemos para varias muestras, por ejemplo, tenemos justamente la prueba de H de Krustal y la mediana. Tenemos para pruebas relacionadas, tenemos la prueba de Wilcoxon, Signos y McNemar. Y las pruebas de varias muestras relacionadas, la de Friedman, W de Kendall y Q de Korchan. Todas estas pruebas, hay algunas que las tenemos en el Minitab, hay otras que no las tenemos en el Minitab, pero en general sí tenemos algunas pruebas que podemos analizar de una forma, digamos, más sencilla, ¿no? A través del software del Minitab. Hay otras pruebas que las tenemos en algunos otros softwares estadísticos. Otro tipo de software estadístico es el SPSS, que también es otro software que se utiliza para análisis estadístico. Y tenemos algunos otros softwares mucho más, digamos, no tan relacionados con los temas estadísticos, pero evidentemente se pueden analizar, como lo que sería en el matemática, en donde pudiéramos también establecer algunos modelos para calcular los valores, por ejemplo, la de H de Krustal, que es el que yo había desarrollado la clase pasada. El día de hoy vamos a ver esta prueba, que sería la prueba de la chi cuadrada. Esta prueba de chi cuadrada nos va a permitir averiguar la forma de la distribución de una serie de datos, por ejemplo, y vamos a poder visualizar si se ajusta o no a una determinada distribución, que es lo que les comentaba. Podemos tener una distribución uniforme, podemos tener una distribución normal, multinomial y entre otras, ¿no? El estadístico, bueno, la prueba de chi cuadrada va a comparar, va a ser una comparación entre las frecuencias observadas, o en este caso obtenidas en el experimento, con respecto a unas frecuencias teóricas que van a ser propuestas, ¿no? Por así decirlo. De esa manera, yo le voy a poner de forma artificial, por así decirlo, otra distribución y las voy a comparar posteriormente. Por un lado, tengo los datos experimentales que me arroja el experimento, y por otro lado voy a hacer voy a poder obtener unas frecuencias de forma teórica, y de esa manera voy a poder hacer una comparación para poder comparar si los datos que yo tengo los datos que yo obtuve en mi experimento se pueden comparar con una determinada distribución a la hora de comparar lo que serían las frecuencias. Este modelo de esta prueba de chi cuadrada, como podemos visualizar, tenemos justamente poder, si ustedes se acuerdan de lo que sería la suma de cuadrados totales, hagan de cuenta que la chi cuadrada es algo más o menos similar. Por un lado tendríamos los valores reales y por otro lado tendríamos los valores
de las frecuencias calculadas de forma teórica. De tal manera que la diferencia de esto nos va a dar justamente la sumatoria de todo esto nos va a dar el valor de la chi cuadrada, en donde n sería la frecuencia observada y donde m sería la frecuencia esperada o la frecuencia calculada de manera teórica. Las frecuencias esperadas se van a obtener multiplicando la probabilidad teórica de cada categoría, y cada categoría va a corresponder de acuerdo con la hipótesis nula. Si yo puedo tener, por ejemplo, un experimento de una sola serie de resultados, o pudiera tener un experimento en donde tenemos a lo mejor dos series de resultados que se relacionan de unas con las otras, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos tener diferentes tipos de análisis. Pero en general, sería nuestra prueba de chi cuadrada, ¿no? Vamos a tener también lo que serían nuestra hipótesis nula y tendríamos lo que sería la hipótesis alternativa. En general, el análisis o el diseño de experimentos, el establecer una hipótesis nos va a ayudar a poder analizar los datos y en su momento poder concluir los resultados, ¿no? Por un lado tenemos la hipótesis nula. En general nos va a establecer que no hay una asociación entre las variables. Podemos tener una sola variable, dos variables o varias variables, dependiendo. En este caso las variables son independientes unas de las otras, no hay relación entre unas variables y las otras variables. Y la hipótesis alternativa es que sí hay una relación entre las variables. Quiere decir que las variables no son independientes. Cuando H0 es verdadera, nos dice que sigue una distribución de chi cuadrada. También es necesario establecer lo que sería el nivel de significancia. Ese nivel de significancia nos permite en algún momento dado poder diferenciar qué tan exigente podemos hacer la prueba, si podemos hacer la prueba de manera muy exigente o si podemos hacer la prueba de una manera no tan exigente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la bioequivalencia, habíamos comentado que lo que nosotros queremos es que sean justamente iguales, ¿no? En ese sentido, la prueba que nosotros necesitamos es que sea una prueba muy exigente, ¿no? Para tener un valor lo más cerrado posible, que justamente con ese valor más cerrado poder diferenciar si aún así con ese nivel de exactitud podría yo saber si hay una diferencia significativa entre un medicamento de patente y un medicamento genérico, o si no hay una diferencia significativa, ¿no? Ese sería un poco el análisis y las conclusiones que nosotros deberíamos de estar obteniendo. Como ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, sería una chi cuadrada para una sola muestra. Dice, se realiza un estudio para analizar el nivel de estudios de una población con una muestra de 774, digamos, personas con respecto al número de años de educación. Se quiere decir que se hizo un estudio en donde se estuvo, digamos así, haciendo una encuesta en donde se les preguntó cuál es la cantidad de años que ellos estuvieron en una institución o en una escuela, ¿no? O estudiando. De tal manera que el propósito del estudio es conocer si los resultados se pueden distribuir de una forma uniforme. Entonces, podemos ver los resultados. Tenemos lo que sería, en este caso, el rango de años que se pudo documentar. En este caso, desde 8 años que estuvieron estudiando
en la escuela hasta 21 años, ¿no? El número observado, en este caso de los 774 miembros, tenemos las frecuencias, por ejemplo, 53 personas dijeron que tienen 8 años de estudios, 190 personas dijeron que tienen 12 años de estudios, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a desarrollar el análisis de la chi cuadrada y determinar si el estudio se comporta como una distribución uniforme. Y también vamos a hacer un análisis de cuartiles y de percentiles, ¿no? Esa sería un poco la idea. En primer lugar, yo tengo que establecer, por ejemplo, por un lado, tengo digamos así, las frecuencias observadas, y yo tendría que establecer la frecuencia, en este caso, la frecuencia esperada o la frecuencia teórica. Como en esta primera parte, en este primer caso, yo tengo una sola serie de resultados, la única forma que yo pudiera, ¿cuál sería si yo les preguntara cómo yo podría establecer a lo mejor un valor, una frecuencia, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad, por ejemplo, o la frecuencia de que me van a estar o que voy a tener, por ejemplo, cuál sería la frecuencia en el rango de 8 años de educación, cuál sería la frecuencia de 17 años de educación, pero de forma teórica? Yo tengo aquí los valores reales, pero yo tengo que establecer una frecuencia de forma teórica. Pues yo la forma más fácil que puedo establecer, pues básicamente es sumar todos y hacer un promedio, ¿no? Eso sería lo más, digamos así, lo más sencillo, que es justamente lo que para una serie de datos, cuando solamente tenemos una serie de datos, es lo que nosotros podemos hacer, prácticamente sacar un promedio, de tal manera que yo tengo, en este caso, número total de datos sería la suma. Si ustedes suman todos los datos observados, al final nos va a dar un valor de 474. Entonces, la suma de todos los datos observados son 474. Y en este caso, el número de rangos van a ser, por ejemplo, el número de rangos que yo voy a tener de años de educación, por ejemplo, 8, 12, 14, 16, todos estos. Si yo sumo todos estos, por ejemplo, serían 2, 4, 6, 8, 10. Serían 10 rangos, ¿no? Entonces, la forma de poder calcular la frecuencia esperada va a ser el número total de datos entre el número de rangos, que serían 474 entre 10. Esto nos daría una frecuencia esperada de 47.4. Una vez que ya tengo en este caso, la frecuencia esperada, como podemos visualizar, por un lado tenemos lo que serían el rango de valores, por otro lado tenemos la frecuencia observada de forma experimental, y por otro lado ya podemos calcular lo que es la frecuencia esperada. Esta frecuencia esperada, como les comento, no tenemos una forma de poder calcular la frecuencia de otra forma. Pues lo que hago es que pues yo sumo todos los datos y los divido entre el número de rangos y me daría una frecuencia esperada para el caso de una sola muestra, ¿no? Para el caso de una sola muestra se haría de esta forma. De tal manera que si vemos justamente lo que es la prueba de chi cuadrada, tenemos que la chi cuadrada va a ser la sumatoria de i, en este caso el número de muestras, n, la muestra número 1, por ejemplo, menos la frecuencia esperada, número 1, al cuadrado, entre la frecuencia esperada. De tal manera que n menos m sería 53 menos 47, me da 5.6. Por ejemplo, aquí 6 menos 47 me da menos 41.4. Eso sería como esta parte de adentro. Y dice que todo esto es al cuadrado. Todo esto es al cuadrado, de tal manera que esto lo voy a elevar al cuadrado
y lo voy a dividir entre M, entre la frecuencia esperada, de tal manera que yo tengo aquí estos valores, ¿no? Esto va a ser la suma de todo esto que yo tengo aquí, y la suma de todo, que sería la sumatoria, me va a dar lo que sería el valor de la chi cuadrada. En este caso me va a dar un valor de 724.69. Ese sería el valor de la chi cuadrada. Ahora bien, en esta parte de lo que sería tenemos una sola muestra. Para el cálculo de los cuartiles y percentiles, ¿para qué nos sirve este tipo de cálculo? Si ustedes se acuerdan, tenemos algo que se llama, por ejemplo, la mediana. La mediana, a diferencia del promedio, la mediana nos establece cuál sería el rango en donde yo tengo el 50% de mis datos. De todos los datos, de los 474, ¿cuál es el rango en donde yo tengo el 50% de los datos? Y de ahí tenemos lo que se llama justamente esta prueba de lo que es los cuartiles y los percentiles. El cuartil quiere decir, establece que sería el 25% de los datos. Entonces, aquí, bueno, yo tengo la frecuencia, tengo, por ejemplo, los rangos, tengo la frecuencia observada experimental, y yo puedo calcular la frecuencia acumulada, ¿no? Tengo la frecuencia acumulada, en este caso, la frecuencia acumulada en el rango 8 serían 53, en el rango 12 sería 190 más 53, sería 243 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que si yo puedo graficar las frecuencias, podemos tener justamente un histograma de frecuencia acumulada, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Ahora bien, si yo le calculo el porcentaje de los datos, ¿cuál es el porcentaje de los datos en el primer rango? En este caso tenemos que el porcentaje de los datos sería el 11%. Si yo quiero el cuartil, en este caso el cuartil significa que el porcentaje de los datos debería de ser el 25%. Entonces, por ejemplo, en el rango de 8, estoy todavía por debajo del 25%, y en el rango de 12 ya me pasé del 25%, de tal manera que aquí en este caso el cuartil sería 12, el rango de igual a 12, en este caso la mediana, o donde tengo yo el 50% de los datos, como podemos ver aquí, el 50% de los datos los voy a tener en el rango de 12. Entonces sería el 50% la mediana en 12, y el percentil, por ejemplo, el 75% de los datos los voy a tener en el rango de 15. Entonces lo tengo en el rango de 15, ¿no? El 75% de los datos. Por ejemplo, si yo tomara el promedio, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la mediana y el promedio? El promedio de los rangos tendría que sumar todos y dividirlos entre 10, pues básicamente, ¿no? Sumar todos los rangos y dividirlos entre 10 me daría el promedio, a lo mejor me da por la mitad. Sin embargo, en el caso de los cuartiles y los percentiles, como podemos ver en la gráfica de frecuencias, nos va a establecer el número de datos que yo voy a tener en un cierto rango, de tal manera que voy a tener, por ejemplo, los datos no necesariamente tienen que estar a la mitad de mi histograma, ¿no? Es lo que en general nos diría una distribución normal de los datos. Aquí, como podemos ver, en general los datos están cargados hacia un lado, ¿no? Así, si nosotros pudiéramos analizar un histograma de frecuencias, se pudiera ver que en una parte los datos están más cargados que en otra parte, ¿no? Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la frecuencia observada, en un rango de 21 años de educación solamente tenemos una persona, ¿no? Entonces, como podemos visualizar, tenemos los datos cargados más hacia un lado que hacia el otro.
Eso es lo que nos dice los cuartiles y los percentiles. Una vez que ya tenemos, en este caso, el cálculo de la chi cuadrada, tenemos que calcular, bueno, tendríamos que analizar para poder dar una conclusión y en este caso poder verificar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. En este caso, estableciendo un nivel de significancia del 5, de un alfa igual a 0.5 al 5%, tenemos que buscar el valor crítico en las tablas. Este es como ya también lo habíamos visto anteriormente con la prueba de Krustal. La distribución de chi cuadrada, tenemos que la chi cuadrada va a ser igual a alfa, que sería el nivel de significancia, y grados de libertad. Los grados de libertad, en este caso serían los rangos menos 1. Tenemos que serían 10 rangos menos 1. Nos daría un valor de 9. Y tendríamos un nivel de significancia de 0.05, ¿no? Que sería este de acá, 0.05. Y con 9 grados de libertad, de tal manera que me da un valor de 16.91. Ese sería el valor del chi cuadrada o sería el valor de tablas, ¿no? Valor de tablas de chi cuadrada. Y bueno, tenemos que hacer la comparación entre lo que sería el valor de tablas con respecto a el valor calculado. En la estadística de prueba tenemos que el rango mínimo de los datos sería 8 años, el rango máximo sería 21 años, tendríamos 9 grados de libertad y la prueba de chi cuadrada nos da un valor de 724.69. La hipótesis nula o la H0 se va a aceptar si la chi cuadrada calculada va a ser menor que la chi de tablas, ¿no? En este caso, la chi calculada sería 724, no va a ser menor que la chi de tablas, ¿no? Que sería 16.91. De tal forma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Como podemos visualizar, de acuerdo a las conclusiones, los datos no se distribuyen de una forma uniforme, ¿no? Esa sería la conclusión. No podríamos analizar los datos con otro tipo de análisis, como por ejemplo, a lo mejor poder sacar un promedio, poder sacar una desviación estándar. No se podría utilizar de esa forma porque simple y sencillamente los datos no se distribuyen de una forma uniforme. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, profe. ¿Cómo determinamos los de rango mínimo y rango máximo?